Bueno, ahora vamos a pasar a otro video de Agustín Laje, donde habla de las últimas novedades del tema que venimos siguiendo ya estas últimas semanas mucho, con mucha periodicidad, con mucha contundencia. Lo de Trump, Maduro, Venezuela, Estados Unidos y qué pasará con eso. Así que vamos a un nuevo video reciente de Agustín Laje y Carlos Rucau. Bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo de mi canal de YouTube. Toca continuar con esta cronología del combate contra el narcosocialismo del siglo XXI. Hoy tenemos mucho para hablar sobre Venezuela, mucho para contarte de la situación de este conflicto entre Nicolás Maduro y Donald Trump, pero además vamos a darte mucha información fresca sobre Gustavo Petro. Tenemos hoy un programa de lujo en el cual nos va a acompañar Carlos Rucauf. Antes de darle ingreso, como siempre, te quiero pedir que nos dejes tu like, eso nos ayuda a poder llegar a más personas. Te quiero pedir que nos cuentes en el chat desde dónde nos estás mirando, usen el chat, eso también nos ayuda a destapar el algoritmo, ayudar al algoritmo a que recomiende esta transmisión, y aquellos que quieran dejar sus super chats van a ser leídos hacia el final de este programa. Empezamos con todo, con 1000 personas conectadas, y en este contexto le damos el ingreso a Carlos Rucauf. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido otra vez. Al contrario, un placer para mí. Vamos a contestar preguntas al final también, si desean. Excelente. Carlos, empecemos. A ver, tenemos mucha información hoy, mucha información como nuestro título lo dice. Trump ya tiene luz verde para atacar dentro de Venezuela, acaba de ser autorizado por el Senado, pero esto se da en un contexto muy interesante, y es que hace poco más de 48 horas, plataformas de radar de vuelo han mostrado cómo bombarderos B-52 sobrevolaban las costas de Venezuela volando a muy baja altura. Se trata de aviones con gran capacidad de ataque por el tipo de explosivo que transportan y por la enorme precisión sobre sus blancos. Se dejaron ver durante un rato hasta que apagaron sus dispositivos de registro de vuelo, casi como si quisieran ser vistos. ¿Qué nos podés comentar sobre este acontecimiento reciente? Bueno, eso primero es sumamente significativo porque este tipo de aviones puede, como vos decís, ocultarse o no de los radares, pero no se ocultaron no solamente porque mantuvieron prendido el transponder, sino porque además volaron a una altura de visibilidad, es decir, a una altura que es perfectamente objetable por Venezuela, hasta el punto de que Venezuela podría haberlos atacado. Hay toda una pregunta respecto a esto, porque luego lo informa el propio Ministerio de Guerra, secretario de Guerra de los Estados Unidos, y el Comando Sur cuentan que estuvieron sobrevolando aviones. Yo te recuerdo que en un momento, hace más o menos una semana, se dio la misma versión y Donald Trump en persona la negó. Sí. Ahora no, ahora la admite el propio gobierno de los Estados Unidos, y yo creo que esto tiene mucho que ver con que los acontecimientos se precipitan y con que ya está en la zona de operaciones el portaaviones Ford. Es decir, el portaaviones Ford no llegó a las costas, pero ya está en tiro de sus aviones F-35. Recordemos que también esto se da en el contexto en que Trump respondió a una periodista que Maduro tiene los días contados. Ahí vemos en esta imagen cómo se ve de fondo territorio venezolano. Fíjense lo cerca que está volando ese B-52, a qué baja altura también que está volando, que desde la misma fotografía somos capaces de divisar el territorio venezolano. Acá tengo además el video, a ver, en el que la Fuerza Aérea confirma estos sobrevuelos. Vamos a escuchar esta información rápidamente. Con estas fotografías, la Fuerza Aérea de Estados Unidos confirma los sobrevuelos de bombarderos frente a las costas venezolanas. En una de las imágenes puede verse en el fondo la que sería la península de Paraguaná, en el estado Falcón, en el extremo norte de Venezuela. En otra de las fotos puede verse también una operación de reabastecimiento en vuelo con aviones cisterna KC-135 Stratotanker. Datos del sitio web de seguimiento Flight Radar 24 mostraron esta semana los dos bombarderos volando en paralelo a la costa venezolana. Luego viraron al noreste de Caracas antes de regresar a lo largo de la costa y girar hacia el norte para adentrarse en el mar. El sobrevuelo forma parte de la agresiva campaña militar de Washington contra narcotraficantes en la región. Hay una cosa muy importante, Agustín, algo muy importante, es precisarle a nuestros televidentes que esas fotos las sacan los propios colegas del avión fotografiado. Es decir, no es una foto que proviene de las fuerzas aéreas bolivarianas, de las fuerzas aéreas de Venezuela. Son fotos que sacan los propios aviadores norteamericanos y que luego son repartidos por el Departamento de Guerra de los Estados Unidos. Tenemos 3000 personas en vivo. Les invitamos a que nos dejen su like, que usen la herramienta del chat. Cuéntenos desde dónde se están conectando. Queremos recibir sus mensajes. Eso nos ayuda muchísimo a poder destrabar el algoritmo y lograr que YouTube notifique a más suscriptores de este canal
para que se conecten también y disfruten de esta información. Carlos, decíamos hace unos minutos que se produjo un acontecimiento político muy importante dentro de los Estados Unidos, porque el Senado, acá tengo la información tal como la titula el diario El País, el Senado de Estados Unidos rechaza una resolución para prohibir a Trump acciones militares en Venezuela. Dicho de otra manera, Trump tiene luz verde para atacar a los narcos dentro del territorio venezolano. Y recordemos que Nicolás Maduro se considera el jefe del narcotráfico del Cártel de los Soles, o sea, podemos traducirlo en limpio. Trump ya tiene institucionalmente toda la legitimidad para avanzar dentro de Venezuela contra Nicolás Maduro. ¿Cómo se ha logrado esto, Carlos? Efectivamente, esto tiene que ver con una reunión 48 horas antes de esta decisión que tuvo el secretario de Estado y presidente del Consejo de Seguridad Nacional, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Peter Hegseth, con la Comisión de los 12. La Comisión de los 12 es una comisión bicameral de senadores y diputados que integra a los miembros prominentes de la Comisión de Defensa y de la Comisión de Inteligencia de ambas cámaras, con los líderes de las bancadas, por eso son 12 en total los que participaron. En esa reunión, que es secreta, luego se filtraron dos informaciones que son muy importantes. La primera es que tanto Hegseth como Marco Rubio plantearon a los senadores y representantes, como se llama en Estados Unidos a los diputados, que la decisión de atacar al narcotráfico en donde se encuentre, esta fue la frase, es irreversible y que estaban dispuestos a sostener ese tema públicamente. A posteriori se reunió la bancada demócrata para analizar esta situación tan tensa que se produjo en la reunión y aclararon que, más allá de las coincidencias en la lucha contra el narcotráfico, la bancada demócrata iba a presentar un proyecto para que no hubiera ninguna acción militar dentro del territorio venezolano sin previa autorización del Congreso. Es decir, no estaban diciendo que lo iban a autorizar, pero que digan previa autorización del Congreso. Esa resolución efectivamente se presentó y perdió en el Senado 51-49. No es que sean tan estrechos los números de la votación, son estrechos los números de senadores. En la Cámara de Representantes la ventaja republicana es importante, en la Cámara de Senadores es de 2 personas, 2 senadores. Y se mantuvieron ambos bloques absolutamente rígidos y firmes, votaron todos. Muy difícil que esto ocurra en el Senado norteamericano. Vos y yo hemos tenido seguramente la oportunidad de ver sesiones donde hay 3 o 4 senadores nada más en el recinto mientras el tema se va desarrollando. Acá fue una sesión con pleno, con debate y con resultado que, como bien decís, implica autorizar, por no aceptar la negativa, a Donald Trump que siga adelante. ¿Qué es seguir adelante? Seguir adelante es ir a buscar no un ataque, como alguno dijo, a instalaciones militares de Venezuela. No es una guerra contra Venezuela, es una guerra no internacional contra el narcotráfico. Van a atacar para detener o abatir narcotraficantes y para destruir al hijo de cocaína y fentanilo, y eso va a ocurrir muy pronto. Ahora, Carlos, decimos, no es una guerra contra Venezuela, es una guerra contra narcotraficantes y podemos agregar cuyos cabecillas constituyen el actual gobierno ilegítimo de Venezuela. Con lo cual, no es una guerra contra el ejército venezolano, pero sí contra, por ejemplo, el comandante en jefe ilegítimo, que sería Nicolás Maduro. ¿Está bien esta conclusión? Sí, es así. Lo que pasa es que todo tiene que ver cómo vos calificás a tu contrincante. En el caso de que los narcotraficantes Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López y los hermanos Rodríguez fueran defendidos por fuerzas militares venezolanas, ahí queda habilitada la respuesta norteamericana porque sería un ataque al ejército de los Estados Unidos cuando está buscando narcotraficantes. Siempre tengan en cuenta que en cada una de estas conversaciones que se han producido en la Comisión Bicameral de Inteligencia y de Guerra de los Estados Unidos, aparece un nombre que no es venezolano, que es Gustavo Petro. Dejémoslo ahí por ahora, pero es un nombre que está en, digamos, en el blanco de las conversaciones a partir de que el presidente Trump lo llamó directamente narcotraficante. Ya tenemos 5.000 personas en vivo. Quiero agradecer especialmente a quienes han mandado sus superchats, que hacia el final de este diálogo los vamos a leer. Y si quieren apoyar para que el algoritmo nos ayude a llegar a más público, hay una opción que se llama membresías de regalo del canal. Ustedes pueden enviar membresías del regalo y eso impulsa de una manera increíble el algoritmo para que nuestro canal sea recomendado a un público más amplio. Continuando con el tema Maduro y Estados Unidos, en un rato vamos a meternos con Colombia y con Petro. Nosotros seguimos mucho la dimensión psicológica de este conflicto y hemos mostrado muchas veces videos que publican las distintas instituciones norteamericanas que son mensajes directos para los narcos, pero también para sus cabecillas.
En ese sentido, el Departamento de Estado acaba de publicar en su cuenta oficial de X el siguiente mensaje con un video. Dice: la administración Trump tiene una política de tolerancia cero hacia los narcoterroristas que introducen sustancias tóxicas en nuestro país. Gracias al presidente de los Estados Unidos, estamos tomando medidas para mantener a los estadounidenses seguros, y publican un video muy interesante, solo 29 segundos, pero en el que escuchamos la voz de Trump y vemos y escuchamos a Marco Rubio contra los narcos. Vamos a ponerlo, no tengo la versión subtitulada del inglés, pero ya les voy a decir qué es lo que dice para aquellos que no hablan inglés. And the president's made clear, we are not going to continue to allow these cartels to flood the United States with drugs. Every terrorist thug smuggling poisonous drugs into the United States of America, please be warned that we will blow you out of existence. You want to stop these drug cartels, you have to make clear to them they're not going to get their boats here. Each boat that we sink carries drugs that would kill more than 25,000 Americans. We will not let that happen. Bien, básicamente lo que les dicen como advertencias: no vamos a permitir que envenenen a nuestra gente en Estados Unidos. Tengan claro, los narcoterroristas, que no les permitiremos venir por aquí con sus botes. Insisto, con la voz de Trump, con la voz de Marco Rubio. Otro video, además, donde vemos todo el despliegue militar de Estados Unidos, que cuando llegue el Gerald Ford a esta zona, estaríamos hablando de cerca del 20% de la fuerza letal de Estados Unidos, algo que alguien recientemente caracterizó muy bien como cocinar un huevo con un soplete, ¿no? A menos que atrás de esto haya algo más importante aún, como ir contra los gobernantes ilegítimos de Venezuela. Te comento, Agustín, que hoy el presidente Trump hizo un vivo en el Salón Oval, donde participó el secretario de Guerra, que hizo una locución frente al periodismo, y luego le dio la palabra a los altos mandos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. ¿Por qué tiene importancia esto? Porque el presidente cada vez más le da un papel significativo al conflicto para llegar a la paz, como lo llama él, y a la necesidad de mostrarle al mundo que el dispositivo aeronaval norteamericano está intacto y listo para cualquier cosa. ¿Por qué también esto tiene mucha importancia? Porque en las últimas 48 horas empezó a hablar de algún tipo de apoyo de Rusia a Venezuela. Sí. Hasta ahora, de lo único que se ha podido constatar es que habría contratos de compraventa de armamentos en marcha entre el régimen venezolano y el gobierno de Vladimir Putin. Mi pronóstico es que si le compran algo a Putin, lo va a recibir otro gobierno, no este. Muy bien. Y en esta ansiedad mezclada con frustración, yo creo que un poco el sentimiento de mucha gente es ansiedad mezclada con frustración, porque hay gente que esperaba que esto fuese más rápido, algo que nosotros siempre hemos dicho en estos análisis, que no toma ni 24, ni 48, ni 72 horas, pero por lo menos en el caso de Carlos Rucauf ha dicho que él cree que vamos a ver un desenlace antes de la verdadera Navidad, no de la Navidad falsa de octubre, sino la verdadera Navidad de diciembre. En ese sentido, apareció una declaración de Maduro que empieza a jugar, me parece a mí, con esos sentimientos, porque le marca a Trump que ya van 14 semanas de presión militar sin ninguna conclusión, y que en ese sentido saca pecho Maduro y le dice: ustedes no van a poder con nosotros, no van a poder con la verdadera democracia. Vamos a ver esta declaración de Maduro, que contrasta con declaraciones anteriores que hemos mostrado, en las que se lo veía más atemorizado, se lo veía además con la estrategia de echarle la culpa al secretario de Estado Marco Rubio. En este caso ya directamente le dice a los Estados Unidos: ustedes nos tienen en esta situación hace 14 semanas y prácticamente este tiempo muestra que no van a poder con nosotros. Escuchémoslo. 14 semanas de amenaza, que los gringos, que tienen 15 barcos, que tienen 2.600 misiles, que tienen 100 aviones, que ahora viene el avión más grande, perdón, ¿cómo se llama? El portaaviones más grande del mundo, llamado General Ford. Que los gringos hagan lo que les dé la gana. Nosotros somos imperturbables y nadie nos va a sacar del camino de producir, trabajar, construir, de la democracia directa y verdadera y de la paz perpetua, bendecida y sagrada de Venezuela. Bien, esas fueron las declaraciones. Contrastan, a mi juicio, con las anteriores. Parece que estas 14 semanas en las que, más allá de las lanchas y los lanchones narcos, no ha habido, digamos, otra novedad en términos militares. Este sujeto empieza a tratar de sacar pecho. No sé cómo lo ves, Carlos. Sí, efectivamente. Primero van 15 objetivos en el mar, 70 narcoterroristas muertos y una inmensa cantidad de cocaína destruida por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Al mismo tiempo se ha cerrado todo tipo de comercio de lo que se llama el ingreso negro de Venezuela, que tiene que ver con la minería ilegal y con el petróleo que se vende crudo, que se vende en lo que se llama el mercado negro
de combustibles o mercado negro del petróleo. Es su unidad interna. Él siente que su gente empieza a desgranarse, que lo miran de reojo pensando que se va a escapar él y los va a dejar plantados. Hay una interna muy fuerte dentro de la narcodictadura y yo digo, diga lo que diga Maduro, su final es inexorable, es preso o muerto. Hablando del final de Maduro, y este es el último punto que quiero tratar sobre Venezuela antes de meternos en Colombia, recientemente el diario norteamericano The Atlantic citó fuentes venezolanas que afirmaban que Maduro quiso negociar su salida del poder, que pidió una amnistía, que solicitó un exilio tranquilo, entre otras cosas, y que, bueno, hasta donde se sabe, si es que esto es cierto, Estados Unidos rechazó esto. ¿Vos tenés alguna información adicional, Carlos? Sí, es el quinto intento de negociación de la narcodictadura, tres encabezados por la hermana de Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez, uno que encomendó el propio Jorge Rodríguez, estamos hablando del presidente de la Asamblea de Venezuela, un hombre que tiene una gran relación con Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez, el líder español, y finalmente esto que surge del propio Nicolás Maduro. Pero era imposible que Trump aceptara, porque acuérdense que él le ofreció a Estados Unidos el petróleo y el oro. No es que le ofreció simplemente una negociación para irse, le ofreció ser el súbdito que él dice que quiere lograr Estados Unidos en Venezuela. Él quiere ser lo que él cree que es Corina Machado, ¿no? Pero siempre ha habido un rechazo ilímine de esto, tanto de Marco Rubio, que es en esto muy firme porque sigue los acontecimientos minuto a minuto, como del presidente de los Estados Unidos. Esto no tiene otra salida que una salida donde cambie la estructura de poder, no de Venezuela, porque eso es la consecuencia, la estructura del poder del cártel Los Soles. Estamos cerca de los 8.000 conectados en vivo, gracias al querido Lucas de Tandil por esas 20 membresías de regalo del canal, gracias a los que están dejando superchats. Dentro de un rato nada más vamos a estar leyéndolos y respondiendo sus preguntas. Gracias a los que nos dejan likes y a los que comentan en el chat. Todo eso nos ayuda muchísimo a llegar a más espectadores en vivo. Ahora quiero que nos metamos en Colombia y que hablemos del hermano siamés, tal como el propio Maduro definió a Gustavo Petro. Tenemos mucha información porque en estos momentos se está desarrollando una cumbre muy especial en la hermosísima ciudad de Santa Marta. Santa Marta es la sede de la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, la CELAC, junto con la Unión Europea. Y Gustavo Petro ha dedicado parte de su alocución para hablar sobre Trump, que es últimamente el objeto predilecto de sus discursos. Vamos a escucharlo. ¿A qué se refiere la libertad hoy? ¿A qué se refiere la democracia hoy? Cuando caen bombas en Gaza. Y aún hoy caen bombas. Y un pueblo ha sido masacrado. Y ahora caen misiles en el Caribe. Los mismos, la misma fabricación de los que caen en Gaza, caen aquí sobre personas pobres, todas. En esta ciudad murió uno. Ayer visité su familia, el señor Alejandro Carranza. De padre pescador, el pescador, experto en manejar lanchas, quizás contratado, quizás no, no sabemos. Pero murió por un misil en las aguas del Mar Caribe. La sangre tiñó el azul. Y visité a su familia para constatar, porque lo acusaron y su muerte está bajo la tesis de que es un narcoterrorista. Nuevo concepto. Como parte. Bueno, fueron algunas de las palabras de Gustavo Petro. Sí, Petro en este tema viene sosteniendo la tesis de que no existen narcotraficantes, sino obreros que trabajan en el narcotráfico. Digamos, como si él fuera el secretario general del sindicato de los narcotraficantes y estuviera muy preocupado por la salud de los miembros de su gremio. Claramente esto es un absurdo, porque uno puede hacer el trabajo que hacía antes ese señor, que era ser pescador, lo dejan porque aparecen estos cárteles, uno de los cuales, el más fuerte, es un cártel al que perteneció oportunamente el propio presidente Petro cuando militaba políticamente a una estructura guerrillera que también negociaba drogas y cuyos herederos, los herederos de aquellos guerrilleros, siguen siendo hoy narcotraficantes. Y Petro nunca se pide perdón de su pasado. Parece que lo trata de glorificar el pasado que ha tenido. Él también ha tratado con mucha dureza al presidente de los Estados Unidos por el tema del medio ambiente, utilizando esta conferencia, que es una conferencia disminuida, una conferencia donde no han ido líderes muy importantes. De hecho, no ha ido el presidente argentino Milei, tampoco fue Macron, y donde los principales enemigos de Donald Trump parecen ser ya tres socios en este tema, que son Lula,
Sánchez, el presidente de España, y Petro, que han sido muy agresivos con el presidente norteamericano y han recibido también contestación de la Casa Blanca. El presidente Milei estuvo ausente justamente en solidaridad con su par norteamericano, su aliado Donald Trump. Sobre esto que dice Gustavo Petro, es una tesis que es muy injusta para la gente pobre. Supone que la gente pobre está desprovista de capacidades morales y que si uno es pobre, entonces indefectiblemente tiene que terminar sirviendo al narcotráfico. Lo que quiere decir Gustavo Petro en el fondo es que pobreza y narcotráfico van de la mano necesariamente, cuando en realidad una cosa no implica la otra. Un pobre puede tomar o no la decisión de subirse a un lanchón y transportar la cocaína, y su condición de pobre no le exime de su condición de narcotraficante, de si a lo que se dedica es precisamente al transporte de estupefacientes ilegales de un país a otro. Ahora, esta cuestión de guerra de clases está muy presente en la ideología de Gustavo Petro, que no deja de ser marxista-leninista. Nunca ha dejado de ser marxista-leninista, por más de que haya llegado democráticamente al poder y que ahora esté buscando métodos no democráticos para permanecer en el poder, dado que en mayo se le vienen las elecciones y él no puede reelegirse. Vamos a continuar con otro clip, Carlos, que es de 1 o 2 días atrás, creo que 2 días atrás, donde estuvo también Petro en una cumbre sobre el clima y sobre el medio ambiente en Brasil, en el que acusó nuevamente al presidente Trump de querer invadir países latinoamericanos. Es decir, él enmarca la lucha contra el narcotráfico no como una lucha contra el crimen organizado, sino como una lucha política por invadir territorios venezolanos. Estoy viendo que no tengo acá el link, pero bueno, no importa, se los comento simplemente, donde calificó a Trump de nazi. Calificó a Trump de nazi y dijo que esto es una lucha de toda América Latina contra los Estados Unidos, cuando en realidad el socialismo del siglo XXI se queda cada vez más solo. Además, Petro está pensando en negociaciones con el Tren de Aragua para concederles impunidad a este peligrosísimo cártel terrorista. Y crece la polémica. Gustavo Petro está buscando la impunidad para estos narcos. Vamos a escuchar esta información. Por las posibles negociaciones entre el gobierno de Gustavo Petro en Colombia y la banda narcoterrorista de origen venezolano, el Tren de Aragua. Petro tendrá la última palabra. Ya recibió la carta del jefe criminal, alias Larry Changa, pidiendo pista en la denominada política de paz total, que podría significar impunidad. La eventual inclusión de la designada organización terrorista, el Tren de Aragua, en la política de paz total será decisión exclusiva del presidente Gustavo Petro. Es el presidente de la República quien define los lineamientos para promover la reconciliación y el desarrollo de cualquier proceso de paz. En ese marco, se realizan todos los actos necesarios para entablar acercamientos, conversaciones y negociaciones con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que demuestren voluntad de transitar hacia el Estado de Derecho, así como con los grupos armados organizados al margen de la ley. NTN 24 tuvo acceso a esta carta enviada por la oficina del consejero comisionado de paz a Luis Gustavo Moreno, abogado de Larry Amaury Álvarez, el temido cofundador de la megabanda de crimen organizado transnacional, recluido en una cárcel colombiana desde 2024 y que es requerido por la justicia chilena. El criminal, conocido bajo el alias de Larry Changa, ofreció al mandatario colombiano iniciar diálogos de paz que conduzcan, según él, a la desmovilización de la estructura criminal a través de una carta divulgada a mediados de octubre. El tono de la respuesta de la oficina encabezada por Oti Patiño sorprendió, ya que hace unas semanas el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, había cerrado las puertas a una posible negociación. Larry Changa, de origen venezolano, también pidió ser nombrado gestor de paz. Todos estos elementos llevaron al expresidente César Gaviria en octubre a hacer una dura advertencia. De iniciar un diálogo con el Tren de Aragua, quedaría demostrado, según él, que esa política no es más que un manto de impunidad. Bueno, esto es Pero está claro que es así, está claro que se trata de una búsqueda de impunidad para delincuentes peligrosísimos que han secuestrado, asesinado, que permanentemente han avanzado con actitudes violentísimas en el territorio colombiano. El Tren de Aragua ha destruido rivales, produciendo decapitaciones, produciendo actos que luego filman y muestran. Es decir, son realmente criaturas deleznables que atacan al conjunto de la sociedad que trabaja en Colombia. Pero bueno, este es Petro, ¿no? Este es Petro. No de casualidad, el presidente usurpador Maduro lo llama hermano siamés. Son lo mismo. Y el Tren de Aragua, la estructura de cártel al que perteneció en su momento como presunto solo guerrillero el actual presidente Petro, o la estructura que está trabajando como el portador de la droga que lleva el Tren de Aragua, que es el facilitador, que es el cártel Los Soles, todo ese conjunto de mafiosos encuentran en Petro una protección y además encuentran una alternativa, porque hay que explicar también a los que nos siguen que todos estos grupos están pensando que Maduro está en sus últimos días y tratan de ver cómo van a seguir sus negocios oscuros y violentos con otro protector. Ese protector claramente es Gustavo Petro.
Te cuento que estamos rumbo a los 10.000 espectadores en vivo gracias a esta comunidad fantástica que nos sigue y que siempre nos apoya, nos deja sus likes, sus superchats, que ya son muchos. Vamos a tener bastante para responder entonces con Carlos Rucauf. Acabo de encontrar el video que les debía, que son las declaraciones. Y quiero agregar algo antes. Esta estratagema, esta engañifa consistente en decir que hay que acordar con los criminales, que hay que acordar con los terroristas para asegurarnos la paz. Ya los colombianos saben que se trata de una estafa ideológica y ya lo saben desde el 2016, en el que incorporaron a los criminales de la FARC, a los violadores, a los torturadores, a los secuestradores y asesinos de la FARC, al sistema político colombiano, sin garantizarse con ello que la FARC dejaran de existir. Todo lo contrario, las disidencias de la FARC continúan existiendo, el ELN continúa existiendo, los narcotraficantes continúan operando y las masacres se multiplicaron desde el 2016 hasta la fecha, con lo cual los colombianos saben perfectamente que cuando un político de la talla de Gustavo Petro les viene a decir que buscan la paz y que por eso hay que darles impunidad a los criminales y a los terroristas, saben ya por experiencia propia que esto es una verdadera estafa contra la población honesta del país. Como les decía, tenemos un clip que se los debía recién, ahora lo vamos a ver, Gustavo Petro en Brasil hablando sobre Trump, diciéndole nazi y diciendo que todo lo que quiere Trump en realidad es invadir América Latina. Escuchen este desquicio. Y óiganlo bien, invasión real al Caribe colombiano. Los mismos misiles que caen sobre los niños y las niñas de Gaza, hoy caen sobre pobres jóvenes que no son narcos, sino empleados de los narcos o a veces pescadores en las lanchas rápidas en el Caribe, más casi 70 asesinatos. Tanto en su discurso como en posteriores declaraciones a la prensa oficial de la Casa de Nariño, Petro ha vuelto a lanzarse en contra de Donald Trump por no haber acudido a la cumbre climática de Brasil. Su ausencia hace que el presidente Trump esté hoy contra la humanidad, lo cual obliga a que la humanidad trabaje olvidando a Trump y se dedique y priorice no una agenda que es de guerra, de misiles, de invasiones, de genocidios, de tratamiento nazi a los migrantes en los países, lo dije esta mañana, sino una agenda que priorice la vida. Bueno, a esto hubo además, Carlos, una respuesta del Departamento de Estado, ¿no? Así es, una respuesta muy dura del Departamento de Estado, pero además lo que quisiera decir respecto a esto que dice Petro es que hace muy poco en las calles de Nueva York él pedía la guerra, juntar soldados y voluntarios para ir a pelear contra Israel. Digamos que un día está por el lado de la guerra y otro día está por el lado de la paz, en este ida y vuelta permanente que implica estar del lado del narcotráfico y nunca del lado de la gente que trabaja, de la gente que sufre, de la gente que ha perdido muchos empleos por culpa de Petro, porque durante mucho tiempo rigió un acuerdo entre Estados Unidos y Colombia que se llamó Plan Colombia, que implicaba bajar la cantidad de cultivos de coca y financiar alternativas de trabajo para la gente para que no tuviera que trabajar en ese negocio que terminaba en la cocaína. Pues bien, lo que hizo Petro fue acabar con el ataque a las plantaciones, se acabó todo el tema de la fumigación y las plantaciones de coca aumentaron en forma geométrica. Vos ya en tu canal has mostrado en su momento un cuadro que implicaba un crecimiento desmesurado de la plantación. Claro, ¿qué te dice Petro? Yo capturo más cocaína que antes, claro, porque hay el doble de la que había, entonces capturás la de aquellos que no son amigos tuyos, porque este es otro tema que también hay que contarle a la gente. Acá hay una guerra entre narcotraficantes y tanto Petro como Maduro, como Diosdado Cabello, toman partido para unos contra otros. No es que están protegiendo a los pueblos para que la droga no llegue. Por eso este invento de decir que quien trabaja para los narcos es un trabajador y no es un narcotraficante. Bueno, el que va a subirse un lanchón con droga, hoy sabe perfectamente que arriesga la vida. Todo esto es muy importante porque también recientemente el senador Bernie Moreno hizo una solicitud formal al secretario de Estado, Marcos Rubio, de declarar 3 organizaciones criminales de Colombia como grupos terroristas extranjeros. Esto es muy importante porque así como Estados Unidos se legitima a una guerra contra el narcotráfico proveniente de cárteles vinculados a Venezuela, muy pronto también podría hacer exactamente lo mismo con grupos terroristas o narcoterroristas provenientes de Colombia. De hecho, algunos de los lanchones narcos hundidos no en el Caribe, sino en el Pacífico, habrían sido del ELN. Estos 3 grupos narcoterroristas que el senador Moreno quiere que Estados Unidos los declare como grupos terroristas extranjeros son los siguientes: el Estado Mayor de Bloques y Frentes, que corresponde a las disidencias de la FARC; en segundo lugar, las autodefensas gitanistas de Colombia; y en tercer lugar, las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. Lo que está haciendo Petro al dialectizar con Trump y con Estados Unidos y ponerse del lado de los narcos bajo esta tesis absurda de que en realidad no son narcos sino obreros, la clase obrera del narcotráfico, es exponer a todo el pueblo
colombiano a la violencia, a la inseguridad y a la falta de paz. Esto es una afrenta directa no contra los Estados Unidos, sino contra los propios colombianos. Sí, a los colombianos le ha hecho daños muy significativos que se han acrecentado en los últimos tiempos. Recordemos, Colombia tenía una situación de socio privilegiado de los Estados Unidos que implicaba tanto el ingreso y egreso de colombianos a Estados Unidos, el tema de las remesas de los que trabajan en Colombia hacia sus familiares, de los que trabajan en Estados Unidos hacia sus familiares en Colombia. Luego, todo el tema de lo que significaba el financiamiento, como dije antes, de empresas de alternativa a los cultivos de coca y el apoyo irrestricto de Estados Unidos al equipamiento de defensa militar y de seguridad de Colombia, porque estaba como aliado de Estados Unidos y enemigo del narcotráfico. Ese Plan Colombia terminó con Petro. Petro ha sido desertificado. Colombia sufre la desertificación, que aquí lo dimos en su momento contigo como una primicia, por Petro, y se perjudica el pueblo colombiano por Petro, mientras que Petro parece querer siempre poner la culpa afuera, como el narcosocialismo del siglo XXI hace en todo nuestro continente. Recientemente, Carlos, hace apenas 3 días, te cuento que se cumplió un nuevo aniversario de la toma del Palacio de Justicia. Estoy refiriendo a un acontecimiento horroroso que se produjo entre los días 6 y 7 de noviembre del año 1985 en Bogotá. Esto es muy importante para quienes seguimos la historia de crímenes y de horrores en Colombia, en la que Petro tuvo un lamentable protagonismo. Esta toma del Palacio de Justicia fue una acción armada del grupo guerrillero M-19, al que pertenecía Gustavo Petro precisamente. Este grupo guerrillero ingresó el 6 de noviembre de 1985 al Palacio de Justicia a las 11:30 de la mañana, tomó 300 rehenes y tuvo control para destruir todo a su paso allí adentro durante prácticamente un día, porque recién las fuerzas de seguridad lograron retomar el control del Palacio de Justicia en la madrugada del día 7 de noviembre. Murieron en este hecho más de 90 personas, entre ellas 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El palacio quedó destruido por el fuego y sus archivos fueron quemados. Algo que después se supo fue lo que les pidió nada menos que Pablo Escobar, el narcoterrorista más importante probablemente de la historia de ese país, que tuvo una alianza táctica con el grupo guerrillero de Gustavo Petro M-19. Hay que aclarar que Petro no participó directamente de este acto terrorista, puesto que cuando ocurrió, Petro se encontraba preso. Él estaba preso por distintos crímenes, por porte ilegal de armas y por militancia en este grupo terrorista llamado M-19. Por este motivo, Abelardo de la Espriella, que es hoy uno de los políticos que suenan más fuerte para poder ganarle a Gustavo Petro en las elecciones, hizo este posteo en la red social X que se los quiero leer muy rápidamente. Dice: el mismo terrorismo que hace 40 años decapitó a la justicia en el Palacio, hoy gobierna Colombia. Les queda poco tiempo. Esta vez los vamos a derrotar por completo en las urnas y con la unión de un pueblo que sabe cómo se defiende la patria. Mi corazón, mi respeto y mi compromiso con las víctimas del Palacio de Justicia. Colombia está con ustedes. Y bueno, acá lo que publica es precisamente una imagen del Palacio de Justicia ardiendo, una imagen de 1985 que tiene plena actualidad porque uno de los miembros más destacados del M-19 es quien hoy preside Colombia. Sí, además Petro no solamente nunca repudió aquel terrible atentado, sino que sigue considerándolo un hito histórico. Es realmente increíble que semejante acto de violencia del narcoterrorismo que recién ahí empezaba y que efectivamente se termina aliando la política con los jefes narcos, como vos acabás de citar, eso no se ha recordado, al menos con dolor, frente a las víctimas que aún sus familiares siguen llorando, aquellos padres o abuelos que murieron, porque había magistrados de la Corte Suprema, gente grande, ni sus hijos ni sus nietos recibieron nunca una palabra de consuelo de Gustavo Petro. Así que, bueno, eso es una efeméride que no quería dejar pasar. Insisto, esto se cumplen ya 40 años, pero tiene plena vigencia por quién es el que hoy gobierna Colombia. Lo último que te quiero mostrar sobre Colombia, Carlos, es que se produjo un acto político precisamente de Abelardo de la Espriella hace muy poquitos días en el Movistar Arena. Así como Milei también hace pocas semanas llenaba el Movistar Arena en Buenos Aires, generando un punto de inflexión en la campaña política de La Libertad Avanza. Recientemente Abelardo de la Espriella llenó el Movistar Arena en Bogotá. Mirá qué impresionante estas imágenes que vamos a mostrarles. 16.000 personas. Recordemos que es un outsider Abelardo. Está corriendo como independiente. 105.000 personas lo vieron en vivo.
decían que no podía llenar el Movistar Arena, es un estadio muy grande, además no cuenta con un aparato político profesional. Decían que esto iba a ser imposible, pero lo logró. 16.000 personas acudieron espontáneamente, sin ser llevadas como ganado, sin ir a cambio de dinero, sin hacer nada de lo que la política sucia suele hacer en estos casos. El pueblo colombiano espontáneamente llenó el Movistar Arena en Bogotá, y el nombre de Abelardo de la Espriella cada vez suena más fuerte, a pesar de ser independiente y a pesar de no tener aparato político. Antes de pasar a contestar las preguntas, quisiera hacer una pequeña pausa publicitaria y contarle a todos los que te siguen que empecé un noticiero de 7 noticias todos los días en mi canal de YouTube. Son noticias breves para mantener a la gente informada. Luego aparecen tus trabajos de profundidad o otros de carácter informativo en otros medios, seguramente no con tu profundidad, pero lo importante es que la gente sepa que todos los días va a tener en mi canal la posibilidad de enterarse de los 7 temas que yo considero que no deben dejar de mirar y si quieren ampliar en otros medios de comunicación todos los días. Excelente. De hecho, la dirección del canal de Carlos Rucauf está en la descripción de esta transmisión en vivo que estamos haciendo. Le hemos facilitado. La otra vez les dijimos, búsquenlo. Ahora no hace falta ni siquiera buscarlo. Es mucho más fácil. En la descripción de este video aparece el link. Le dan clic. Les lleva directo al canal de Carlos Rucauf. Ponen suscribirse y activan la campanita. Vamos a intentar que, todos ustedes que siguen a Carlos Rucauf en este canal también puedan seguirlo en su propio canal, porque publica con mucha más frecuencia que aquí información. Así que van a estar muy bien informados siguiendo el nuevo canal de Carlos Rucauf. Les animamos a no dejar de hacerlo. Último comentario, Carlos, y sí pasamos hacia las preguntas. Último comentario, porque tenemos otra efeméride que no quería dejar pasar. Hoy se cumple el aniversario número 36 de la caída del muro de Berlín. Estamos hablando de un acontecimiento de enorme relevancia para el siglo XX y de enorme relevancia porque se constituye en el símbolo del fin de la Guerra Fría y del fin de lo que fue el socialismo del siglo XX, que lamentablemente en nuestro siglo XXI se reconstituyó en nuestra América Latina en un nuevo formato desde Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Argentina durante prácticamente 2 décadas también, Brasil, en algún momento muy fugaz Paraguay, es decir, un socialismo renovado en América Latina, pero en el siglo XX el socialismo encabezado por la Unión Soviética llegaba simbólicamente a su fin con esta imagen que estamos viendo. La imagen del verdadero fracaso de las ideas de izquierdas es esta, es haber tenido que levantar un muro para evitar que la gente huyera del supuesto paraíso socialista. Piensen ustedes qué infierno tienen que haber construido los socialistas que tuvieron que levantar un muro para que la gente no huyera. Y pregúntense de dónde no podía huir hacia dónde. ¿No podía huir del capitalismo hacia el socialismo o no podía huir desde el socialismo hacia el capitalismo? La respuesta correcta es esta última. La gente cuando vive en socialismo real quiere huir. Lo vemos en Cuba, lo vemos en Venezuela, lo vemos en Nicaragua. Es la regla que siempre se cumple. Así que aprendamos de la historia, aprendamos de que hay ideologías que suenan muy bonitas, que son muy simpáticas, que tienen muy buen marketing, muy lindas banderas y muy lindas figuras, pero cuando se ponen en práctica no te traen el paraíso, sino que te traen el infierno a la tierra. Así que con eso, si te parece, Carlos, podemos pasar a nuestras preguntas de los usuarios. Aquí Nieves se ha convertido en miembro del canal. Un gran abrazo para vos. A Lucas Tomasi, que nos manda un abrazo también. Candela Betere dice, Agustín, una pregunta: ¿cómo se sabe con certeza dónde está Nicolás Maduro en cada momento? ¿Qué impide que pueda... Bueno, hay un trabajo de inteligencia terrestre y aéreo sobre los 5 que son buscados por Estados Unidos. Y los aviones espías están permanentemente trabajando y la inteligencia del terreno también. Está absolutamente claro que los 5 se sabe cada noche dónde duermen, si es que todavía pueden dormir. Aquí María Alarcón se ha convertido en miembro del canal. Gran abrazo. Karina Argentina, gracias por tu donación. Ángel Rod, gran seguidor, dice saludos a ambos y al chat. Una amiga me envió el link del canal de Don Carlos y obvio que me suscribí. Bueno, eso es una muy linda práctica. Es decir, todo lo que nosotros hacemos es con un gran esfuerzo y depende exclusivamente de que ustedes nos ayuden a difundir. Cuando ustedes mandan nuestro contenido por grupos de WhatsApp o a contactos, a familia o amigos, eso hace que nuestra voz tenga mayor alcance. Batalla Cultural dice Tandil presenta abrazos. Lucas, querido, gran abrazo para vos. Dina, gracias por tu donación. Un beso grande. Romy Cabello, bienvenida al canal. Batalla Cultural Tandil ha regalado 20 membresías al canal. Gracias por eso. José del León, gracias por tu donación. Aquí dice Jorge Luis de la Torre Escalona, gran dúo. El otro día alguien mencionó llevar a Agustín de presidente a Cuba para ayudar a reconstruir Cuba y reivindicar todos los crímenes que cometió el asesino de la Cabaña. Lo apoyo al 100%. No, los cubanos tienen que tener un presidente cubano, no un presidente de otra nacionalidad, y hay cubanos que resisten al comunismo, que son verdaderos héroes modernos. Rebeca Cuevas, gracias por tu donación, una querida amiga, beso hasta México. Zaira Santiago, gracias por tu super sticker, gracias por esa donación. Aquí Lucas Tomás, otro gran seguidor del canal, dice, el AME quedó azul
que quedó teñido de rojo y blanco como la bandera pacificadora, Ave Trump, el pacificador carajo. Bueno, gracias. Porque dijo Petro que se había teñido con la sangre de ese pescador el mar. Exactamente. Ricardo Ruiz desde Chile nos dice: hola Agustín y Carlos, un gusto. Hace unos días les comenté que creo que Trump no atacará. Ya se le pasó el tiempo y Maduro no arrancó como pensó al moverle la fuerza naval. ¿Todavía creen en el ataque? Lo que yo Sí, puedo decir es que absolutamente. yo creo que va a pagar un costo inmenso si no ataca. Y no está en condiciones políticas de pagar un costo con la comunidad hispana en los Estados Unidos, y es con la comunidad que tendría una enorme deuda si no ataca. Lucas Tomasi dice: ahí está, el mar quedó azul, rojo y blanco, el color de la paz. Ave Trump, el pacificador carajo. Aquí dice Adalberto Jiménez: saludos Agustín, espero que pronto hagas un programa especial viendo cómo se cae el narcoestado. Viva la libertad, carajo, saludos de Chile. Yo, mira, sueño con ese día. Sueño con el día en que Carlos me llame a cualquier hora de la madrugada y me diga: encendé ya la cámara, que tenemos que empezar una transmisión en vivo. Ya va a llegar ese día, tengo fe. Sí, sí, seguramente. Sara Connor, bienvenida al canal, un abrazo. Acá también dice Lucas: hola Agustín, hola Carlos, me gusta que Trump muestre cómo asesina terroristas y narcos a cielo abierto, no como esos anteriores que bombardeaban Medio Oriente como si estuvieran jugando al Call of Duty y no se enteraba nadie. Esos no eran empleados de terroristas. Bueno, hay una diferencia comunicacional, ¿no? Y es que ahora hay también redes sociales que permiten que mucha información de distinto tipo esté al alcance de todo el mundo en un segundo a través de una cuenta de X, por ejemplo. José Mario Duque, bienvenido al canal, muchas gracias por tu membresía. Aquí desde Brasil nos dice Beli Rodríguez, dice: Brasil se está convirtiendo al totalitarismo, el Poder Judicial está persiguiendo a la derecha, Lula está jugando a hacer una reedición de Fidel Castro. Sabemos que hay muchos presos políticos en Venezuela, en Brasil. Sabemos que también la gente tiene mucho miedo hoy a expresarse políticamente en determinadas redes sociales. Sabemos que Trump está muy enojado además por lo que se ha hecho con Bolsonaro en Brasil, pero también es cierto que Lula tiene una aceptación cada vez más baja por parte de la opinión pública. Ulises Gámez dice: el muro de Berlín no cayó, fue derribado por los alemanes cansados de la infancia comunista. Yo estuve varias veces allí. Y nos deja esta donación. Gracias, Ulises, querido. A ver, aquí me dicen, Kimo dice: Agus, a vos te faltaba un año para ser ingeniero en sistemas, ¿no? ¿Pensás terminar la carrera? Quisiera estudiar teología. No, me faltaban 2 años para ser ingeniero en sistemas y lo dejé por ciencia política, decisión que me costó muchísimo tomar, pero fue una de las mejores decisiones de mi vida. Y no pienso ser ingeniero, no, gracias, no es lo mío. Ana B. Dice: Sheinbaum, ex guerrillera, compañera de Petro, trampolín y fábrica de fentanilo chino, ¿cuál es su futuro? ¿Cuál es el futuro de Sheinbaum? Bueno, México es un lugar sumamente complejo. Vamos a tener que hacer, Agustín, un día un trabajo explicando lo que está pasando en México adentro, la relación de México con China y la relación de México con Estados Unidos, pero es un país quizá de los más complejos, porque dentro de México existe un poder abajo del poder que termina, como estamos viendo últimamente, matando, por ejemplo, un alcalde atrás de otro, en la medida que ese alcalde no responda al grupo narco del lugar. No es que le pidan a los alcaldes que sean derechos, sino que no trabajen para otro cártel. Ya lo vamos a hacer. Merece nuestro público que hagamos un trabajo concienzudo sobre México en tiempos por venir. Mira, además, el mexicano tiene normalizada la violencia política al punto de que las últimas elecciones no era noticia ya que asesinaran candidatos. Incluso en Colombia, cuando asesinan a un candidato, se vuelve noticia mundial. En México, si yo les cuento, por ejemplo, de que cerca de 40 candidatos fueron asesinados en las últimas elecciones, yo les aseguro que ustedes ni siquiera estaban enterados de esto. A México le gobiernan fuerzas muy oscuras. Lamentablemente, Sheinbaum tiene un enorme poder. Morena es totalmente hegemónico y han logrado convertir a una república en una verdadera autocracia en muy poquito tiempo. Así que tomamos lo que dice Carlos. Próximamente haremos un programa dedicado a México. Alain Valdés, gracias por tu membresía al canal. Y bueno, leo la última, dice Fer: hola Agustín y Carlos, muy buen trabajo. Pienso que esto tiene un desenlace. Estados Unidos no mueve semejante dispositivo y recursos pagados por los norteamericanos para que no pase nada. Esto es algo que Carlos siempre nos ha dicho, ¿no? Esto cuesta mucho dinero. Mucho dinero, además, en tiempos de ajustarse el cinturón, que ha sido parte de la promesa de Donald Trump de hacer ajuste. Bien, con esto terminamos, Carlos. Hasta acá dejamos los comentarios. Hemos tenido gran rating hoy, cerca de 10.000 personas en vivo. Les agradecemos al público que nos ha ayudado a conseguirlo. Gracias, Carlos, por tu tiempo. Y bueno, nos encontraremos muy pronto otra vez. Con mucho gusto. Un abrazo grande a vos y a todos los que nos han seguido hoy y los que lo van a ver esto luego en YouTube. Un gran abrazo. Bueno, Santi, querido, ayúdame, por favor. Vamos a comentarle a nuestros amigos que tenemos una gira en México y que tengo también una conferencia muy pronto en Madrid. Tenemos toda la información, Santiago, querido, en mi Instagram.
Así que ayúdame con eso. No se vayan, que tengo alguna información más para darles. Solamente tenemos antes que poner en pantalla. Ahí está. Ahí tenemos en pantalla mi cuenta de Instagram. Gracias. Un poquito más abajo tenemos los más abajo. Ahí está, el que dice último. No, bueno, vamos con eso. No, por eso es un video. Más abajo. Vamos más abajo. Ahí está. Ese, México, noviembre. Gracias. Bien, noviembre, fechas en noviembre. Dale. Tengo 4 ciudades en noviembre en México. Monterrey, empiezo la gira en Monterrey. Tenés toda la información en la pantalla. El día 25 de noviembre, atrás por favor, vamos a estar en Monterrey dando una conferencia sobre wokeismo y progresismo. Para poder encontrar tus entradas, anda a arema.mx y busca mi nombre, Agustín Laje, y ahí vas a poder encontrarlas. Próxima, de Monterrey me voy a Puebla el día 26 de noviembre en Puebla. Las entradas en taquillaplus.mx, como lo ves en pantalla, buscas mi nombre y te aparecen las entradas. Próxima. De Puebla me voy a ir a Guadalajara el 27 de noviembre en boletia.com. Podés encontrar tus entradas o podés ponerte en contacto con eventlabs.mx@gmail.com. Ahí lo tenés para que puedas ver bien la dirección en la pantalla. Ahí está puesto por si querés más información, por si no podés sacar tus entradas para Guadalajara, Puebla o Monterrey. Comunícate con ese email que aparece en pantalla y rápidamente te lo van a solucionar. Próxima, por favor. Y de ahí vamos a Cancún, día 29 de noviembre. Voy a estar en un encuentro mariano, en el encuentro mariano 31º de Cancún. Las entradas las podés encontrar en encuentromariano.com o podés obtener más información en el WhatsApp que aparece en pantalla o en la dirección de email que aparece en la pantalla. Acordate que en este caso en Cancún, mi conferencia se inscribe en un congreso donde además vas a tener otras ponencias si es que querés escuchar también otras ponencias. Y en Madrid, fíjate lo que te mandé por WhatsApp, por favor, Santiago. Voy a estar en Madrid el día 15 de noviembre en un evento llamado Congreso Católicos y Vida Pública. Ahí está la edición número 27. El congreso se llama Tu Esperanza. Yo voy a estar dando mi conferencia en concreto el día 15, pero es un congreso que dura 3 días, 14, 15 y 16. Obviamente uno tiene libertad de ir a escuchar las conferencias que quiera y podés obtener más información en congreso.seu.es, ¿ok? Fíjate que arriba a la derecha tenés la dirección, congreso.seu, ahí está, muchas gracias, congreso.seu.es. Ahí te podés inscribir para venir a la conferencia y para disfrutar de muchas otras ponencias también. Dicho esto, nos despedimos. Les quiero pedir, como siempre, que dejen su like, que pongan su me gusta, que dejen su comentario, que se suscriban al canal. Bien, fíjate, quizás no estás suscrito todavía y llegaste acá por casualidad. Suscríbete al canal, queremos tenerte como miembro de este canal. Activa la campanita, así el sistema te puede recomendar nuestros videos cuando los vayamos publicando y también cuando estemos en vivo. Les agradezco mucho su atención, espero que hayan pasado un hermoso domingo y nos veremos en el transcurso de la semana analizando los acontecimientos políticos de nuestra región en esta que es nuestra lucha contra el socialismo del siglo XXI, contra la agenda woke y contra el despotismo de los globalistas. Un gran abrazo a todos. Muy bueno, acá con este live de Agustín Laje hablando con Carlos Rucau sobre las últimas novedades de Estados Unidos, Venezuela, Trump, Maduro y también de Petro.